Vamos a ver cómo se puede hacer una división entre un número de 2 o más cifras. Os recomiendo que tengáis claro primero cómo se hace la división entre un número de una cifra, por ejemplo, una división entre 4. Os dejo en la descripción el enlace a un vídeo en el que os lo explico con detalle cómo hacer las divisiones entre números de una cifra, por si no lo tenéis claro, ¿vale? La división entre números de 2 o más cifras se hace de una manera parecida a como se hacía con una cifra, ¿vale? Cuando nosotros tenemos números en el divisor que solo tienen una cifra, pensamos en la tabla de este número para ir decidiendo las cifras del cociente, ¿vale? Pero cuando tenemos 2 o más cifras aquí, pues no nos vamos a saber la tabla de este número. Entonces, el truco que usamos es pensar en la tabla del número que está delante del todo, en este caso sería el 4, o uno más, o el 5 en este caso sería. ¿Cómo decido si pensar en la tabla del 4 o la del 5? Muy sencillo, os fijáis en el número entero y pensáis si está más cerca, en este caso, de 40 o de 50, que sería la decena siguiente, ¿vale? 42 está más cerca de 40 que de 50, así que en este caso interesa pensar en la tabla del 4, ¿vale? ¿En qué otros casos parecidos interesaría pensar en la tabla del 4? Pues mira, si te dan 40, es muy evidente que vas a pensar en la tabla del 4. Si te dan 41, también, porque sigue estando más cerca de 40 que de 50. Si te dan el 42 que hemos dicho antes, también. Si te dan el 43, también piensas en la tabla del 4. Si te dan el 44, sigue estando más cerca de 40, así que sigues pensando en la tabla del 4. Si te dan 45, que ya está a medio camino, pues en realidad ya da un poco igual si piensas en la del 4 o empiezas a pensar ya en la del 5. Si redondeamos este número a la decena sería 50, ¿vale? Pero en realidad está ahí a medio camino, así que si piensas en la del 4 o piensas en la del 5, más o menos vas a conseguir los mismos resultados, ¿vale? Y a partir de aquí sí que ya empezarías a pensar en un 5 en vez de en un 4. Es decir, tú aquí ves un 4, pero 46 está más cerca de 50 que de 40, así que cuando pienses, para buscar qué número poner aquí, interesa pensar en la tabla del 5, ¿vale? Primero vamos a hacer una en la que pensaremos con el que vemos, es decir, si nos dan 46, 47, 48 o 49, tendremos que pensar en la tabla del 5 y no en la del 4. Así que nosotros esto lo vamos a dejar para después y vamos a volver al ejemplo del 42, en el que sí que realmente pensaremos en la tabla del 4, que es el número que vemos, ¿vale? Espero que esto más o menos os haya quedado claro. La idea es, si yo no me sé la tabla del 42, pienso en la del 4, ¿vale? Eso quiere decir que en el fondo es como si yo hubiese ignorado esta última cifra, ¿no? Pienso en este 4. Muy bien, eso lo vamos a usar después como truquito, ¿vale? La idea es, tengo 1, 2, 3 y 4 cifras aquí, pues yo tendré que conseguir aquí 1, 2, 3 y 4 cifras de ir repartiendo la unidad de millar, la centena, la decena y las unidades. Aquí pondré cuántas unidades de millar doy a cada uno, cuántas centenas, cuántas decenas y cuántas unidades, ¿vale? Empezamos repartiendo el 5. 5 entre 42. Es evidente que 5 es demasiado poco para poder repartir entre 42. Eso quiere decir que no le doy nada a nadie. Como no he gastado nada, me siguen sobrando estas 5 unidades de millar, ¿vale? Bajo el 8, que esto es exactamente lo mismo que hacemos cuando aquí hay solo una cifra. Ahora tengo 58 centenas a repartir entre 42. Ahora sí que se ve que tengo suficientes. Por lo menos podré dar una, tal vez pueda dar más. Aquí se ve bastante claro que solo cabe a una, pero si no lo viésemos claro, ¿cuál es la forma general de pensarlo? Lo que os he dicho antes, tú tapas hasta que solo veas la cifra primera, ¿no? En este caso habíamos decidido que este 4 será el que usaremos para pensar, es decir, en la tabla del 4. Pues el mismo truco que haces aquí, es decir, tapo una cifra, pues aquí, en este 58, también tapas una cifra, ¿vale? Básicamente pensamos en esto, de la tabla del 4 para que dé 5 o menos, ¿vale? ¿Qué pasará?
que algunas veces pensaremos en un número y nos tocará borrarlo porque no encajará del todo con lo que tocaba. Eso cuando tú divides entre números de una cifra nunca pasa, ¿eh? Siempre aciertas si te sabes bien la tabla. Pero cuando divides entre números de dos cifras, a veces crees que funciona uno y luego ves que no acaba de funcionar y en vez de ese que tú has puesto a lo mejor es uno más o uno menos y te toca borrar, ¿vale? Así que no os preocupéis, eso es lo normal. Bueno, en este caso nosotros hemos dicho que parece que cabe a 1. Vamos a ver si acertamos a la primera. Si yo pongo aquí que cabe a 1, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues como en las divisiones de una cifra, yo multiplicaba este por el que había aquí, ¿no? Así que tendría que hacer 1 por 42, o lo que es lo mismo. 1 por 2 son 2 y 1 por 4 son 4. Es decir, hago esta multiplicación con esta cifra, que es con la que yo estoy trabajando ahora, 42 por 1 o 1 por 42, lo mismo da, y voy escribiendo el resultado aquí debajo. Hay gente que prefiere ir escribiendo las multiplicaciones por separado, las hace aquí, aparte, y luego este número viene y lo apunta aquí. Si a vosotros os ayuda ir haciendo estas multiplicaciones cada vez que tú pones aquí una cifra, apuntar aquí 42 por esa cifra y luego venir aquí y anotarla, también lo podéis hacer. Así que esto ya depende un poco de vuestros gustos, ¿vale? Pero si eres capaz de irlo haciendo así, 1 por 2 es 2 y lo apuntas, y 1 por 4 es 4 y lo apuntas, pues te ahorras esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver. De 2 a 8 van 6 y de 4 a 5 van 1, así que nos sobran 16. Como no son demasiadas, si os fijáis, este número no es 42 ni es más. Eso quiere decir que lo hemos hecho bien. Si aquí te sobrasen 42 o más, querría decir que tendrías que darle una más a cada uno. Así que está bien que en cada paso vayas mirando que aquí quede un número más pequeño que 42. Ahora bajamos el 9. Tengo que repartir 169 entre 42. Vuelvo, hago el mismo truco que antes. Yo tapo aquí el 2 y tapo entonces una cifra aquí. Así que se trataría de pensar en la tabla del 4 para que dé 16 o menos. En este caso parece que va a funcionar el 4 porque 4 por 4 serían 16. Vamos a ver si es correcto o no. Pruebo con el 4 y hago 4 por 2 son 8. 4 por 4 son 16. Y hago la resta. Me sobraría una. ¿Vale? Ahora bajo el 7. Y reparto 17 unidades. ¿Veis? Estas eran las que habíamos dicho, unidades, decenas, centenas, unidades de millar. Vale, pues 17 a repartir entre 42. Este número es más pequeño que este, quiere decir que no voy a poder hacer ese reparto. Con lo cual aquí voy a tener que dar 0 unidades a cada uno y 0 por 42 es 0, así que no gasto ninguna y sobran pues todas, las 17, ¿vale? Y aquí se me han acabado las cifras, ya puedo parar. La división ya está hecha, si os fijáis este 0 es innecesario y entonces el resultado sería que el cociente da 140 y sobrarían 17 unidades. Vamos a ver otro ejemplo parecido. Ahora el divisor es el 48, que está más cerca de 50 que de 40. Eso quiere decir que cuando hagamos el truco de tapar, aunque veamos un 4, nosotros vamos a pensar en la tabla del 5. Lo voy a poner aquí para que nos acordemos de que nos interesa más pensar en la tabla del 5 que en la del 4, ¿vale? Empezamos igual que antes, 1, 2, 3, 4, así que 1, 2, 3 y 4 cifras en el cociente. Si empezamos repartiendo 6 entre 48 no hay bastante, así que le damos 0 a cada uno, no gastamos nada y nos vuelven a sobrar esas 6. Las troceamos y junto con estas 3 tendremos 63 centenas para repartir, así que ahora damos las centenas. Recordad, unidad, decena, centena, unidad de millar, ¿vale? Así que todo tiene que ir encajando. Ahora repartimos las 63 centenas entre 48, hay suficiente. Usamos el truco de antes, tapamos una, pues aquí también tapamos una,
pero hemos dicho que vamos a pensar mejor en el 5 que no en el 4. Así que de la tabla del 5, para que dé 6 o menos, cabría a 1. Pues aquí ponemos el 1 y a ver si lo hemos hecho bien. 1 por 8 es 8 y 1 por 4 es 4. Y hacemos la resta. Fijaos que aunque pensemos en la tabla del 5, el número es el 48. Por lo tanto, cuando yo multiplico esta cifra de aquí por el divisor, lo tengo que hacer por el divisor real, es decir, por el 4 y por el 8. Así que hacemos 48 por 1 o 1 por 48 y ese es el número que apuntamos aquí. Este 5 es solo para pensar, pero luego en realidad no lo utilizamos a la hora de hacer esta multiplicación, ¿vale? Es solo para intentar encontrar un número aquí que encaje a la primera, ¿eh? A ver si de esa manera no tenemos que borrar y volver a probar con otro. Vale, si aquí hacemos la resta, si a 63 le quito las 48, que se supone que he gastado porque las he repartido, pues quedarían de 8 a 13, serían 5. De 8 hasta 13 van 5. Me llevo una, 4 y una que me llevo son 5 y desde ese 5 hasta 6 va una. ¿Vale? Hay muchas maneras de restar, así que es posible que vosotros lo hagáis de otra manera, pero el caso es que a 63 le tienes que quitar 48 de la manera que tú sepas hacerlo. Y lo que te sobre, que deberían ser 15, pues ese es lo que apuntas aquí. Bajamos el 7 y mismo truco que antes. Tapamos aquí, o sea, pensamos en la tabla del 5 para que dé 15. ¿Sí? Así que 5 por 3 son 15, pues parece que el 3 puede que vaya a funcionar. Vamos a probar. Si pongo aquí el 3, estoy repartiendo decenas, por eso relleno el espacio de las decenas, y haría 3 por 8, 24, nos llevamos 2, y 3 por 4 son 12, 13 y 14 con las que nos llevamos. Hemos gastado 144 si le damos 3 a cada uno. Vamos a ver cuántas sobrarían. De 4 a 7 van 3, de 4 a 5 va 1 y de 1 a 1 pues 0. Así que nos sobrarían 13, ¿vale? 13 es más pequeño que 48, así que lo estamos haciendo bien. Bajo el 9. Otra vez de la tabla del 5 para que dé 13 o menos. 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, que nos pasaríamos. Así que con 2, 5 por 2, 10. A ver si con ese acertamos. Ponemos aquí el 2, 8 por 2, 16, me llevo una, y 4 por 2 son 8 y una que me llevo, 9. Restaríamos las 96 que habríamos repartido. De 6 a 9 van 3, de 9 a 13, ¿no? Llevaríamos una, de 9 a 13 van 4 y de 1 a 1 van 0. Así que nos sobrarían 43. Que son menos que 48 y por lo tanto lo hemos hecho bien. Efectivamente el que funcionaba era el 2 y aquí cerraríamos nuestra división. El cociente sería, quitando este 0 innecesario, 132 y el residuo serían 43. Vamos a comparar esto que hemos hecho aquí con lo que habríamos hecho sin pensar en el 5. Es decir, si nosotros nos limitamos a tapar y pensar directamente en la tabla del 4, aunque esto esté más cerca de 50 que de 40, vamos a ver lo que cambiaría. Recordemos que aquí nos va a dar el 132, ¿vale? Voy a borrar un momento para que veáis qué pasaría aquí, sobre todo al final, ¿vale? Imaginaos que yo elimino este último cálculo. Eso querría decir que estaría eliminando esto de aquí, ¿vale? Fijaos bien, vale. Imaginaos que llegamos hasta aquí y yo estoy pensando todo el rato en la tabla del 4. Cuando bajo el 9 y tengo 139 para repartir, si yo pienso en la tabla del 4 para que dé 13, yo tendría que decir 4 por 3 son 12, así que parece que el 3 es el que funciona, ¿sí? 4 por 3, 12, es el que queda más cerca. Y pondríamos aquí un 3. Recordad que hace nada, unos segundos, he borrado un 2. O sea que este no va a funcionar, vamos a verlo. Si yo hago 3 por 4 es 12 y por eso lo pongo porque parece que es el que va a funcionar, ahora haría 8 por 3, 24, me llevo 2, 3 por 4, 12, 13 y 14 con las que me llevaba. ¿Qué sucede?
que estoy intentando repartir 144 cuando yo en realidad solo tenía 139. ¿Veis que no puedo hacer esta resta? Porque intento quitarle a un número pequeño un número más grande, ¿eh? Esto en el futuro sí que sabremos hacerlo cuando estudiemos números enteros, pero por ahora a uno pequeño quitarle uno grande va a ser que no podemos. Así que aquí está el error. Si yo pienso en la tabla del 4, fijaos que cometo más errores que si pienso en la tabla del 5, ¿vale? Así que esto no me habría valido. ¿Qué querría decir? Que si yo estoy usando la tabla del 4 diría, ostras, he intentado utilizar el 3, son demasiados, tendría que borrar y usar el 2, que es el que nosotros sabíamos antes que funcionaba, ¿vale? Cuando tú piensas ya en la tabla del 5, esto no te pasa, te ahorras ese error, por lo tanto puedes ir más rápido. Es verdad que a veces hasta pensando en la tabla más cercana también te puede pasar esto, ¿eh? Que no encaje y tengas que borrar y probar con un número menos o un número más, ¿vale? Pero nosotros hemos visto antes que pensando con la tabla del 5, por ejemplo, este error ya no nos daba. De la tabla del 5 para que dé 13 ya es 2 lo que hubiéramos probado, como hemos hecho antes, ¿vale? Y ahora harías pues el final como antes. 8 por 2, 16, me llevo una, 4 por 2 son 8 y una 9. Y sobrarían pues las 43 que hemos dicho, ¿no?, hace un ratito. Vamos a ver un ejemplo más, muy parecido al de antes. En este caso el 34, que es el divisor, está más cerca de 30 que de 40, así que pensaremos en la tabla del 3 tal cual lo vemos aquí, ¿vale? Pensaremos en esta tabla. Empezamos a repartir 1, 2, 3 y 4 cifras, 1, 2, 3 y 4 cifras. Repartimos 7 entre 34, no podemos porque son demasiado pocas, damos 0, es decir, no damos nada y nos vuelven a quedar estas 7, bajamos el 0, tenemos 70 centenas para repartir entre 34. ¿Vale? Aquí sí hay suficientes, así que vamos a ver qué número hay que poner aquí, un 1, un 2, un 3, vamos a pensarlo. De la tabla del 3, para que dé 7 o menos. 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9 y se pasaría, así que parece que funcionará el 2. Vamos a probar. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Así que repartimos 68 si le damos 2 a cada uno. Sobrarían 2. ¿Vale? Desde 68 hasta 70 van 2. Bajamos, bueno, primero comprobamos que este 2, como veis, es menos que 34, así que lo estamos haciendo bien. Bajamos el 7 y tenemos 27 a repartir entre 34. Ya se ve que no son suficientes. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a tener que dar 0, es decir, nada a cada uno, no gastamos nada y nos vuelven a sobrar estas 27. Porque no le damos nada a nadie. Bajamos el 2. Bueno, fijaos, antes de bajar el 2, este 27 sigue siendo más pequeño que 34, lo estamos haciendo bien. Bajamos el 2. 272 a repartir entre 34. Vamos a ver cuántas unidades podemos dar a cada uno. Si tapamos el 4 y recordamos que estamos pensando en la tabla del 3, aquí tendríamos que buscar de la tabla del 3 para que dé 27 o menos. 9 por 3 serían 27, pues vamos a probar con el 9. Si probamos con el 9, porque 9 por 3 son 27, vamos a ver qué pasa. 9 por 4, 36, nos llevamos 3. 9 por 3, 27, 28, 29 y 30. Fijaos, nos estamos pasando. Intentamos repartir 306, pero solo tenemos 272, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de haber estado pensando en la tabla que es la más cercana, así y todo, hemos elegido un número que se pasa de lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Lo que os comentaba antes, incluso pensando muy bien qué tabla es la que más te interesa, a veces te pasas, ¿vale? Esto quiere decir que no puedo dar tantas. En vez de dar 9, probemos a ver si con 8 funciona. Es decir, quitamos estas 306, que son demasiadas, quitamos el 9 y lo cambiamos por un 8, es decir, vamos a dar un poco menos, a ver si ahora sí funciona. 8 por 4, 32, nos llevamos 3, 8 por 3, 24, 25, 26 y 27.
Y ahora intentamos repartir 272 y son suficientes, de hecho son exactamente las que teníamos, así que sobra 0. Y ya no hay más cifras, paramos aquí la división. ¿Vale? Así que otra vez tenemos aquí un 0 innecesario, por lo tanto el cociente son 208 y el residuo es 0. Esto es lo que se llama una división exacta. Cuando aquí no sobra nada, la llamamos a la división exacta. Vamos a ver ahora un ejemplo con un divisor con 3 cifras. En este caso, la tabla que usaremos será la del 2, ya que 214 está más cerca de 200 que de 300. Si nos hubiesen dado un divisor que fuese 264, en este caso estaría más cerca de 300 y por lo tanto haríamos como antes. Sería mejor pensar en la tabla del 3 que en la del 2, ¿eh? Haríamos así, pero diríamos mejor pienso en el 3. ¿Vale? Volvemos al 214 del principio. De esta manera el número que vemos es el que vamos a utilizar como tabla principal, la tabla del 2. Vale, también aprovecho y os explico cómo ahorrarte el trabajo de ir poniendo ceros aquí al principio, ¿eh? Ya habéis visto antes que muchas veces cuando empiezas a dividir no tienes bastante, empiezas con un 0, sobran todas, bajas el siguiente, ¿no? Hasta que tienes aquí bastantes para empezar el reparto. Bueno, aquí pasaría eso. Si tú empiezas a dividir unidades de millar, 5 entre 214 cabría 0, ¿eh? Sobrarían las 5 y bajarías el 3. Y verías 53 centenas, que tampoco son bastantes para repartir. Sobrarían las 53 y bajarías este 0. Y ahora tendrías 530 entre 214, que ahora ya sí serían suficientes para empezar a dar 1, 2, 3 o lo que fuese a cada uno, ¿no? Si te imaginas, por ejemplo, que son personas. Pues bueno, si tú ves que esto sucede, lo que puedes hacer para ahorrarte todo ese trabajo con los ceros es empezar ya directamente a repartir las decenas. Es decir, 5 no es suficiente, 53 no es suficiente, pero 530 sí. Pues empezarías, digamos, con esta parte de aquí, ¿vale? Así que coges las 530 decenas y empezarás repartiendo decenas y luego tendrás que repartir unidades. Y los ceros del principio ya nos los ahorramos, que son esos que en los ejemplos anteriores íbamos tachando cuando acabábamos. Vale, si pensamos en 530 entre 214, hacemos como antes. Ponemos la mano aquí, tapamos 2 cifras y pensamos en la tabla del 2, pues aquí, en este trozo que es el que nosotros estamos usando, en este 530, si tapamos las 2 cifras del final, lo que vemos es un 5. Es decir, tendríamos que pensar de la tabla del 2 para que dé 5. En este caso sería 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, 4, porque 2 por 3 ya se pasaría. Vamos a ver si el 2 funciona. Ahora haríamos 214 por 2. 2 por 4 serían 8. Fijaos que estamos repartiendo decenas, el 8 va en las decenas. 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Repartimos 428. ¿Vale? Si hacemos la resta, a ver cuántas sobran. De 8 a 10 van 2. 2 y 1 que me llevo 3, de 3 a 3 van 0 y de 4 a 5, 1. Sobrarían 102 decenas, que es un número más pequeño que 214, así que lo hemos hecho bien. No podríamos poner aquí un 3 porque entonces no tendríamos bastante. Pues bajamos el siguiente. Y ahora tengo 1021 unidades, pues vamos a repartir las unidades. Otra vez el truco de antes. Tapamos las 2 cifras, es decir, estamos pensando en la tabla del 2. Pues en este número de aquí también taparíamos las 2 últimas cifras, que son estas 2. Y veríamos un 10. Así que de la tabla del 2, para que dé 10. 5. En principio parece que con el 5, 5 por 2, 10, podría funcionar. Vamos a ver si no nos hemos pasado o no nos hemos quedado cortos. 5 por 4, 20. Nos llevamos 2. 5 por 1, 5, 6 y 7 con las 2 que nos llevamos. Y 5 por 2, 10. En este caso intentamos repartir 1070, pero solo teníamos 1021. ¿Veis? Nos hemos pasado. Es decir, el 5 no funciona, es demasiado grande, ¿Veis? Nos estamos pasando porque aquí solo tenemos 1021 y estamos intentando repartir 1070. ¿Qué quiere decir? Que hay que borrar el 5
como en ese otro ejemplo de antes que también vimos que nos habíamos pasado, y dar un poquito menos, es decir, en este caso habría que dar 4. Vamos a probar con el 4. 4 por 4, 16, nos llevamos una. 4 por 1, 4 y una que nos llevamos, 5. Y 4 por 2, 8. Ahora si hay suficientes, vamos a restar, a ver cuántas sobran. De 6 a 11 irían 5. 5 y una que nos llevamos 6, de 6 a 12 van 6. 8 y una que nos hemos llevado 9, de 9 a 10 va una. Así que nos sobran 165 que son menos que el divisor, por lo tanto lo estamos haciendo bien, se nos han acabado las cifras, ya hemos repartido las unidades, ya podemos parar. El cociente sería 24 y el residuo 165. Os voy a enseñar ahora para acabar el mismo ejemplo que antes, pero para que veáis que se puede hacer sin escribir restas. Esto solo os lo recomiendo cuando ya tengáis mucha facilidad, tengáis muy claro todo el sistema de cálculo, es decir, todo el algoritmo de la división, y además si sois muy habilidosos multiplicando y restando a la vez. Si no, no os compliquéis la vida. Hacéis el método este de ir escribiendo las restas y así te aseguras que solo tienes que multiplicar por un lado y luego restar por otro sin mezclar las dos cosas. Pero bueno, os hago uno completo ya a nivel, digamos, alto, cuando ya lo tienes todo súper claro, para que veáis lo rápido que se puede llegar a hacer si te sabes bien las tablas y si sabes restar bastante bien de cabeza ahí todo a la vez, ¿vale? Este ejemplo es posible que si no lo tenéis muy claro os parezca un tanto complicado, ¿vale? Pues usáis el método que os he enseñado antes y más adelante intentáis hacerlo sin tener que escribir las restas si es que queréis hacerlo así. ¿Cómo lo haríamos? Empezaríamos igual. 530, es decir, voy a repartir decenas y después repartiré unidades, ¿vale? Igual que antes, pienso en la tabla del 2 para que dé 5 o menos, cabe a 2. Y ahora aquí es donde empieza a ser un poquito distinto, porque en vez de hacer toda la multiplicación, escribirla y luego restar, lo que hago es mantener la multiplicación en mi cabeza y hacer la resta en mi cabeza y apuntar directamente el resultado de la resta, pero a trocitos. Esto es lo que tiene de difícil el intentar hacerlo todo de golpe, ¿vale? La idea sería, tú haces 2 por 4, 8. Ese 8 que tienes en la cabeza, desde 8 tendrías que llegar a este, que claro es un 0, así que te tienes que imaginar un 10, ¿vale? De 8 a 10 van 2 y apuntas directamente el resultado de la resta. Si te fijas en el ejemplo que hemos hecho antes, este 2 aparecería como resultado de la resta. Puedes ponerte aquí al lado como lo hemos hecho antes con las restas y verás que lo que yo voy apuntando son los resultados directamente. Y el cálculo intermedio lo estoy haciendo aquí, me he apuntado una para que no se me olvide aquí en el dedo, pero la idea es esa, que claro, si lo haces así necesitas ir recordando cosas, ¿vale? Repito, sería 2 por 4, 8. De 8 hasta 10, así que me apunto el 1 del 10, van 2. Y me dejo este 1 aquí. Y ahora hago 2 por 1 es 2. Y una que me llevaba 3. Así que de 3 a 3 van 0. ¿Veis? Hago una multiplicación y una resta, una multiplicación y una resta. Y para acabar, la última multiplicación, 2 por 2, 4. Desde 4 hasta 5 va 1. Y de golpe me sale aquí el número que sobra. La resta no está apuntada porque la he ido haciendo a trozos. He multiplicado un trozo y restado un trozo. Multiplicado el otro trozo y restado el otro trozo y el último trozo final, ¿vale? Por eso esto no se recomienda al principio, porque entonces tenéis que estar haciendo muchos cálculos a la vez de cabeza, ¿vale? Pero cuando lo tengáis todo súper claro, podéis, si os hace ilusión, intentar hacerlo así. Y ahora bajaríamos el 1. Tendríamos el 1021. De la tabla del 2, para que de 10 cabría a 5. Antes ya hemos visto que el 5 no iba a funcionar, pero veréis que aquí pasa lo mismo. Y cuando lo intentemos veremos que aquí pasa algo raro. Si hacemos 5 por 4, 20, hasta 21, me llevo 2, ¿no? Porque tengo que pensar en 21. 5 por 4, 20, hasta 21 va 1, me llevo 2. 5 por 1, 5, 6 y 7.
hasta 12, así que me apunto el 1 del 12, de 7 a 12 van 5. Y 5 por 2 son 10 y 1, 11. Tendría que intentar ir desde 11 hasta 10. No puede ser, tendría que ir para atrás. Así que aquí notamos que algo raro ha pasado. Queríamos ir desde 11 a 10, o sea, nos hemos pasado. Por lo tanto, aquí también nos tocaría borrar borrar esto y poner aquí un 4. Y ahora ya sabemos que va a funcionar porque antes lo hemos hecho, ¿eh? Vamos a ver. 4 por 4, 16. Desde 16 a 21 irían, a ver, 16 a 21, sí, irían 5. ¿Sí? Y he dicho 21, así que me guardo estas dos. 4 por 1, 4, 5 y 6, de 6 a 12, así que me pongo el 1, van 6, tengo este 1 aquí, y 4 por 2 son 8 y una que me llevo 9, de 9 a 10 va 1. Y este es el residuo que me salía antes igual. Es decir, escribo menos, pero tengo que pensar más en mi cabeza, acordarme de las que me llevo, todo a la vez, ¿vale? Pero se puede hacer así, si eres suficientemente habilidoso, escribes menos.